Hola a todos y todas, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a tener la sesión sobre el Acuerdo de Escazú para pueblos indígenas. Me presento nuevamente, soy Jacqueline Borjas, parte del equipo técnico de la COICA. Bien, el Acuerdo de Escazú, su nombre completo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. ¿Por qué es importante este acuerdo? Principalmente por cuatro características, ¿no? La primera es que se trata del primer tratado a nivel mundial, ¿no? Que establece disposiciones obligatorias para los estados sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Segundo, porque a nivel de la región en América Latina y el Caribe, también es el primer tratado regional ambiental que aborda justamente los derechos de acceso, ¿no? Y a derechos ambientales. Tercero, porque es el único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Y por último, porque este tratado implica una negociación innovadora por sus formas de participación en cuanto al público, ¿no? Ya que, digamos, hay una participación un poco más directa en el sentido de que los representantes del público tienen, digamos, derecho a voz en el marco de las sesiones, por ejemplo, de los procesos de toma de decisiones de la gobernanza del Acuerdo de Escazú, como es la COP. Antes de profundizar sobre el contenido del acuerdo, ¿no? Me gustaría que podamos, pues, hacer un repaso sobre cómo surge justamente este acuerdo, ¿no? En 1992, países miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Brasil justamente para formar una alianza mundial, ¿no? Donde se puedan definir medidas de cooperación para la protección de derechos ambientales, ¿no? Y derechos en general. En ese marco salió un documento, que es la Declaración de Río, donde se establecen 27 principios. Y el principio 10, el décimo, ¿no? Es justamente el principio sobre el medio ambiente y desarrollo, ¿no? Que es el que estamos viendo acá. Que nos señala, ¿no? Que la mejor forma de abordar los asuntos ambientales es justamente garantizando la participación, ¿no? De todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, también el acceso adecuado a información sobre el medio ambiente y también el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, ¿no? Entre estos, el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. Como podemos ver, el principio 10 busca, ¿no? Garantizar los tres derechos de acceso, que son acceso a información ambiental, participación en procesos de toma de decisión en asuntos ambientales y acceso a la justicia. Ya en el 2012 se da la declaración sobre la aplicación de este principio, ¿no? Que es el principio 10, que se adoptó en el marco de la conferencia Río+20, es decir, 20 años después, ¿no? De 1992, se adopta esta declaración en la que los estados se comprometen justamente también a avanzar, ¿no? Hacia un instrumento regional para implementar este principio 10 y por ende los derechos que se estaban promoviendo, ¿no? Los derechos de acceso. Acá podemos ver, bueno, los 10 países que firmaron esa declaración: Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Luego, entre el 2012 y el 2014 empieza una etapa preparatoria, ¿no? Es decir, se empieza como a elaborar el documento base que va a ser negociado, ¿no? Y en el cual también se incluyen las modalidades de participación del público. En el 2012, ¿no? Se estableció a la CEPAL como coordinadora, ¿no? Como secretaría, y también se coordinó el llamado mecanismo público. En el 2003 igual se adoptaron las modalidades de participación que permitió justamente la intervención directa del público, de sus representantes, ¿no? En el marco de las negociaciones, y finalmente en el 2014 se adopta
la Declaración de Santiago, ¿no? Que es como marca el inicio formal a las negociaciones para el que ahora conocemos como Acuerdo de Escazú, ¿no? Y además se crea también lo que es la mesa directiva eh, con funciones de coordinación. Esta declaración fue firmada en su momento por 24 países, ¿no? Eh, luego, entre el periodo 2015 a 2018 empieza lo que se puede denominar una etapa de negociación, ¿no? Se instaura un comité de negociación que da justamente, que empieza sus funciones en mayo de 2015, ¿no? Y también se tuvo la participación directa de sociedad civil y pueblos indígenas en los debates, ¿no? Y eso fue algo importante justamente para avanzar y lograr consensos y poder, digamos, elevar el estándar de lo que ahora es el contenido del Acuerdo de Escazú. En total se realizaron 9 reuniones del comité de negociación. Eso solo como dato. Y finalmente ya el 4 de marzo de 2018 se da la adopción del Acuerdo de Escazú. Es decir, que los estados ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Sobre el texto final de lo que hoy conocemos como Acuerdo de Escazú. El acuerdo luego fue abierto a firma, ¿no? Entre el 27 de septiembre de 2018 y 26 de septiembre de 2020 y entró en vigor finalmente el 22 de abril de 2021, ¿no? Cuando se alcanzaron las 11 ratificaciones necesarias, tal como establece el artículo del acuerdo, ¿no? El texto del acuerdo. Aquí, bueno, igual quería mostrar un panorama general de cómo está el acuerdo de Escazú a nivel de la cuenca amazónica. Como podemos ver, ¿no? De los 9 países, hay 4 estados que lo han ratificado. Estamos hablando de Bolivia, Ecuador, Guyana y Colombia, ¿no? Bolivia, Ecuador y Guyana lo ratificaron y está vigente el acuerdo desde el 2021. En el caso de Colombia, entró en vigencia recién a partir del 24 de diciembre de 2024. Y luego tenemos a Brasil y Perú, en color amarillo, ¿no? Que son los estados que han firmado el acuerdo, pero que aún no, digamos, no está ratificado, no han culminado los procesos internos para que finalmente se logre la vigencia del acuerdo de sus países, ¿no? En, en el caso de Brasil, ¿no? El acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y actualmente se encuentra en etapa de consideración en el Senado Federal. En el caso de Perú, aún está en stand-by, ¿no? También por los cambios políticos internos del país. En el caso de Surinam y Venezuela, ellos no han firmado el acuerdo y por ende tampoco ha habido un proceso de ratificación, ¿no? Y Guyana Francesa, bueno, este es un caso atípico porque, digamos, en el acuerdo hay un anexo, ¿no? Que es el anexo 1, donde está el listado de todos los países que pueden hacer parte de este acuerdo, ¿no? Pero Guyana Francesa no figura ahí porque, como se sabe, Guyana pues no es un estado en sí, ¿no? Sino que hace parte de Francia y entonces por más que esté ubicado geográficamente en la región, no, no se le ha considerado para poder ser parte de este acuerdo. Eso solo como dato. Y acá un poco del resumen de la cronología que hemos visto del proceso del acuerdo de Escazú. Desde 1992 con el principio 10, ¿no? La declaración del principio 10 que es como la semilla, ¿no? Del acuerdo de Escazú en 2012, las diferentes etapas que hubieron de prenegociación y negociación, la adopción en 2018 y la entrada en vigor finalmente en 2021 y a partir de ello la celebración de la conferencia de las partes, ¿no? Desde la COP 1 en el año 2022 hasta la COP 4 que fue este año, 2026. Bien, sobre el contenido del acuerdo, acá quería mostrarles brevemente como la estructura que van a encontrar en el documento, ¿no?
El acuerdo tiene 26 artículos, ¿no? Tiene una primera parte del preámbulo, objetivos, definiciones y principios. Luego la parte operativa, donde están los derechos eh, pilares, ¿no? Que son el corazón del acuerdo. Estamos hablando del derecho de acceso a la información ambiental en sus artículos 5 y 6, el derecho a la participación en procesos de toma de decisiones ambientales en el artículo 7, el derecho de acceso a la justicia en el artículo 8 y la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en el artículo 9, ¿no? También tenemos de manera transversal el fortalecimiento de capacidades y cooperación, los artículos 10 y 11 y el centro de intercambio en el artículo 12, ¿no? Y luego, bueno, finalmente están los mecanismos, ¿no? De implementación, seguimiento, evaluación, en las reglas de procedimiento y las disposiciones finales, ¿no? Acá igual les dejo el enlace donde van a poder encontrar el texto del acuerdo para mayor detalle, pero quería centrarme en los 4 derechos principales. Primero, el derecho de acceso a información, ¿no? Es el derecho a conocer justamente la información sobre proyectos, actividades y decisiones que afectan el ambiente y los territorios. Em, Esto significa que cualquier persona, ¿no? Puede solicitar información ambiental, solicitar y recibir información ambiental que esté en poder del Estado, ¿no? Por ejemplo, pueden solicitar los estudios de impacto ambiental, información sobre las concesiones mineras, petroleras o forestales, ¿no? Los contratos, ¿no? Relativos a ellos, informes sobre monitoreos ambientales, información sobre temas de contaminación, sobre fuentes de agua, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, si una empresa quiere hacer una actividad extractiva en un territorio, ¿no? Y quiere conocer los impactos ambientales, sociales que va a generar, entonces este derecho justamente le da esa garantía de poder hacer esa solicitud y recibir por parte del Estado la información, ¿no? Eh, También acá vemos las obligaciones del Estado, ¿no? Que no solamente se trata de entregar la información cuando se le solicita, ¿no? También debe generar información. Hay una responsabilidad de una manera proactiva, ¿no? Generar información, mantenerla actualizada y difundirla también de manera accesible e intercultural. Contar también con sistemas de información ambiental y, por ejemplo, ¿no? Cuando una comunidad habla principalmente una lengua originaria, ¿no? De su pueblo, entonces el Estado debe adoptar las medidas para asegurar que la información solicitada sea comprensible, ¿no? Luego tenemos el derecho a la participación en procesos de toma de decisiones ambientales, ¿no? Que busca asegurar justamente el involucramiento efectivo, informado, oportuno y también intercultural, ¿no? En los procesos de toma de decisiones, como por ejemplo viabilidad o monitoreos ambientales de determinados proyectos, diseños de normas políticas, ¿no? Entre otros asuntos ambientales de interés público. Aquí no se trata, digamos, solamente de informar una decisión ya tomada, ¿no? Sino que la participación debe ser temprana, informada, inclusiva y efectiva, ¿no? Además de intercultural también. Es decir, garantizar la participación desde las etapas iniciales, ¿no? Brindar información necesaria y a través de medios apropiados también, en plazos razonables, ¿no? Pero no solamente ello, sino que también se debe considerar los aportes, observaciones que se den en el marco de esta participación, ¿no? Bien, el otro derecho es el derecho de acceso a la justicia, que está garantizado en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú. Este derecho nos permite justamente reclamar cuando se vulneran los derechos ambientales, por ejemplo, cuando se niega información ambiental, cuando no existe participación adecuada o cuando se produce un daño ambiental, ¿no? Entre otros. En este artículo se establece el deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia de acuerdo con las garantías del debido proceso. El acuerdo propone varias garantías importantes, ¿no? Tener órganos, autoridades con acceso a conocimientos especializados, procedimientos accesibles, medidas cautelares,
para prevenir daños, ¿no? Contar con mecanismos de reparación y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad. Y también promueve la eliminación de barreras económicas, lingüísticas y geográficas que dificulten justamente el acceso a la justicia, ¿no? Aquí podemos ver un poco lo que propone el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, garantías para acceder a la justicia, es decir, debe existir un debido proceso, imparcialidad, la protección efectiva de los derechos, ¿no? También con respecto a las vías, ¿no? Deben existir vías administrativas, judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con respecto a los órganos y procedimientos, ¿no? La existencia de tribunales, autoridades, pues, ambientales, ¿no? U otros organismos competentes. Medidas para facilitar el acceso a la justicia, por ejemplo, servicios de traducción, ¿no? Asistencia legal, apoyo técnico, reducción de costos. Y acciones y medidas para fortalecer el derecho de acceso a la justicia, temas, por ejemplo, de capacitación, especialización y difusión de información sobre justicia ambiental. Y por último, el cuarto pilar, ¿no? Del Acuerdo de Escazú tiene que ver justamente con la protección de las y los defensores en asuntos ambientales, que está garantizado en el artículo 9, donde pues se reconoce justamente que quienes defienden los territorios, ¿no? Los derechos ambientales se enfrentan a amenazas, violencia y criminalización, ¿no? Y por lo tanto los estados tienen tres obligaciones: crear y garantizar un entorno seguro y propicio, adoptar medidas de prevención y protección y adoptar también medidas de respuesta, ¿no? Que impliquen investigaciones y sanciones frente a los ataques o vulneraciones que están enfrentando los defensores y defensoras. En el caso, digamos, considerando también la visión de los pueblos indígenas, ¿no? Estas medidas de prevención, protección también deberían considerar lo que es el carácter colectivo de la defensa territorial, la pertinencia cultural o el enfoque intercultural, el respeto a los derechos colectivos, ¿no? Como la libre determinación y la protección de autoridades tradicionales, defensoras y defensores indígenas o las organizaciones indígenas. Este artículo tiene especial relevancia porque a lo largo de los años y también durante el periodo de negociación y adopción de lo que es el Acuerdo de Escazú, se va consolidando lo que es un aumento sostenido de asesinatos contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí tenemos unas cifras en el periodo de 10 años, del 2014 al 2024, donde podemos ver que en 10 años, ¿no? Han habido 3.218 asesinatos en el mundo, de los cuales el 52%, es decir, más de la mitad de estos asesinatos ocurrieron en la Amazonía, ¿no? En países amazónicos, como Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Esto pues nos muestra una tendencia general, ¿no? De que hay una violencia estructurada o sostenida contra los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel global, pasando de 130 casos en 2014 a más de 300 ya en los últimos años. Por lo que lejos de disminuir el riesgo, más bien se está consolidando los asesinatos y en general las olas de violencia como un problema ya estructural, ¿no? Y común entre los países de la región, lo cual es realmente grave. Aquí podemos ver también las cifras de los defensores indígenas asesinados en el año 2025 en América Latina. Es decir, el año pasado, ¿no? 46 defensores indígenas fueron asesinados en nuestra región, de los cuales más del 95% de los casos estaban justamente vinculados con la defensa del territorio y la defensa del derecho a un ambiente sano. Aquí, bueno, podemos ver, ya hemos visto todo lo que es el Acuerdo de Escazú, cómo surgió, los derechos que aborda, que garantiza, y cómo podrían, pues, interpretarse, ¿no? Ahora lo que nos toca es ver justamente los órganos del tratado y los espacios de decisión. Mucho hemos hablado de lo que es la COP, ¿no? Pero ¿realmente entendemos lo que es la COP? ¿Qué significa la COP?
La COP significa la Conferencia de las Partes, ¿no? Y es el máximo órgano deliberativo y de decisión del Acuerdo de Escazú. Allí participan los estados que son partes del acuerdo, es decir, los que han firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú, quienes se reúnen pues para revisar los avances en temas de implementación, adoptar decisiones y establecer orientaciones para el futuro con respecto a la aplicación de este acuerdo, ¿no? También participan los estados signatarios, es decir, los que han firmado el acuerdo pero aún están pendientes de su ratificación. Participan con voz pero sin derecho a voto, ¿no? Y también participan lo que es el público, ¿no? A través de su mecanismo público regional, entre también otros actores como organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, UNESCO, ¿no? Entonces podemos ver que la COP no es solo un espacio de gobierno, sino también participan pues otros actores, ¿no? Entre ellos también los pueblos indígenas, ¿no? La COICA ha estado presente en varias COP también. Y bueno, acá quería compartirles un poco cuando alguien participa en una COP, ¿no? ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué escenarios va a encontrar? ¿Qué espacios va a encontrar? Tenemos lo que son principalmente las sesiones plenarias, ¿no? Digamos las sesiones oficiales de la COP y en ese marco se realizan lo que son las actividades de la presidencia, ¿no? De la mesa directiva de la COP. Se dan también reuniones de jefas y jefes de delegación de los estados partes que participan, ¿no? Están las sesiones oficiales propiamente de la COP, donde ya se abordan los temas de agenda de la COP respectiva y también se llevan a cabo sesiones oficiales de la COP, ¿no? O segmentos de alto nivel o sesiones especiales que son tipo de eventos donde se abordan temáticas específicas, ¿no? Relacionadas al acuerdo de Escazú. En las sesiones plenarias de la COP son donde se toman justamente las decisiones oficiales, ¿no? También en paralelo, algunas veces se realizan también lo que son las sesiones del Comité de Cumplimiento y Apoyo al Acuerdo de Escazú, donde revisan los temas de la implementación del acuerdo. Puede que se den también sesiones de los grupos ad hoc creados en el marco del acuerdo de la COP, del Acuerdo de Escazú, donde se debaten temas específicos. Y también están las reuniones del mecanismo público regional, ¿no? Y en ese marco también suelen haber intercambios entre defensores y defensoras indígenas que participan de manera presencial en la COP y side events, que son los eventos paralelos, ¿no? Donde los diferentes participantes de la sociedad civil comparten experiencias y temas de incidencia. Y finalmente las reuniones bilaterales o llamadas también las reuniones de pasillo, donde pues se dan las negociaciones o se busca generar alianzas o articulaciones en favor de los derechos y agendas que lleven diversos actores, ¿no? Aquí, bueno, tenemos una imagen un poco de lo que es el escenario, digamos, el auditorio donde se llevó la COP 1, si no me equivoco. Bueno, este es la sede de CEPAL, ¿no? En Chile, donde normalmente se dan algunas sesiones en caso, digamos, no haya un país anfitrión, ¿no? Aquí donde ven las flechas podemos ver dónde se ubica generalmente el público y en la redondela se ubican los estados, las delegaciones de los países que son parte, ¿no? Así como también se le da asiento a los representantes del público. Pero como vemos, la COP no es el único, no es la única instancia o espacio donde se toman decisiones o se abordan los temas del Acuerdo de Escazú, ¿no? Sino que hay toda una gobernanza, una estructura eh, para el acuerdo. Acá tenemos, bueno, después de la COP también tenemos lo que es la Secretaría que está a cargo de la CEPAL, la Comisión eh,
la Comisión Económica, ¿no? Para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y también tenemos lo que es la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva es el órgano que ayuda a conducir los trabajos entre una COP y otra. De acuerdo al reglamento de la COP, está integrada, conformada, ¿no? Por la presidencia y por varias vicepresidencias elegidas entre los estados partes, procurando siempre una representación geográfica equilibrada de América Latina y el Caribe, ¿no? Entre las funciones de la mesa directiva están, bueno, preparar las reuniones de la COP, dar seguimiento a las decisiones que se adoptan en las COP, ¿no? Coordinar también con la Secretaría, que es la CEPAL, y apoyar la organización del trabajo entre las reuniones de la COP, presentar los informes respectivos, ¿no? Em, por el otro lado, tenemos el mecanismo público regional, que es justamente el órgano, ¿no? A través del cual se organiza la participación del público. ¿A quiénes entendemos por público? De acuerdo al artículo 2, ¿no? Se define al público como una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte, ¿no? Y en ese marco, este mecanismo tiene 6 representantes electos por una vigencia de 4 años, ¿no? Luego tenemos lo que son los órganos subsidiarios. Aquí, bueno, tenemos dos tipos de órganos, por así decirlo, ¿no? Tenemos los grupos ad hoc, que son espacios técnicos que son creados de manera temporal, ¿no? Por la COP para desarrollar determinadas propuestas y apoyar la implementación de temas específicos del Acuerdo de Escazú. El primer grupo de trabajo ad hoc que se creó fue el de composición abierta sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que fue creado justamente para apoyar la implementación del artículo 9, ¿no? Que trata sobre la protección de defensores y defensoras. Entre sus funciones está, bueno, elaborar propuestas para la protección de los defensores, identificar buenas prácticas, apoyar la implementación del plan de acción sobre defensores que se aprobó en la COP 3, si no me equivoco. Em, y también se realizan foros, ¿no? Foros con la participación de defensores y defensoras que se harán de manera anual, ¿no? Luego también tenemos, recientemente este año en la COP 4 se crearon dos grupos más. El grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que busca justamente apoyar la implementación del artículo 8, ¿no? De acceso a la justicia. Y entre sus funciones está justamente elaborar lineamientos, recomendaciones para fortalecer esa implementación, así como identificar los obstáculos para acceder al acceso a la justicia, ¿no? Y hay un tercer grupo, que es el Grupo Técnico de Expertos sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, ¿no? También creado en la COP 4, que busca justamente también elaborar lineamientos, ¿no? Para fortalecer lo que es la transparencia ambiental, los registros de emisiones y la transferencia de contaminantes, ¿no? Así como promover sistemas de información sobre los mismos. Y un órgano subsidiario importante es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que tiene su origen a partir del mismo texto del acuerdo, ¿no? En el artículo 18, donde se señala que el comité tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, ¿no? Y además podrá formular recomendaciones em, asegurando también una participación significativa del público
y considerando las capacidades y las circunstancias nacionales de las partes. Bien. En ese sentido, es importante recordar que si bien este comité es un órgano creado para ayudar a los estados a cumplir el acuerdo, no es una corte y no puede imponer sanciones, ¿no? Tiene carácter, como vimos, consultivo, no punitivo, y su función es justamente formular recomendaciones, analizar desafíos de implementación y en ese marco brindar apoyo técnico a los estados. El comité está integrado por 7 miembros elegidos por la COP, quienes ejercen sus funciones a título personal. Los criterios para su elección, entre ellos están que tengan gran integridad moral, que tengan una trayectoria, ¿no?, o reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del acuerdo. Deberán también ser nacionales o residentes de los países que figuran en el anexo 1 del acuerdo y deberán ser independientes de los poderes del Estado, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial de sus respectivos países. El periodo de los integrantes del comité es por 4 años, su mandato puede ser renovado por otros 4 años más. Y las reglas del comité, ¿no?, fueron aprobadas recién en la COP 4, pero la elección se dio a partir de la decisión 2.1 adoptada en la COP 2, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver a quiénes son los miembros actuales del comité. Como vemos, son 7, ¿no? Quien preside, digamos, el comité es Patricia Madrigal, ¿no?, de Costa Rica, con el apoyo de Andrés Napoli de Argentina, ¿no? Para la elección de los actuales miembros también se tomó en cuenta los criterios de distribución geográfica para que sea equitativa a nivel de la región, la paridad de género y, bueno, la experiencia y los conocimientos jurídicos. Acá, bueno, podemos ver las funciones del comité, ¿no? Entre ellas, como vimos, está presentar un informe sobre asuntos sistémicos relativos a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, elaborar un informe sobre cualquier aspecto relativo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo, ¿no?, que sea solicitado por las partes. Pero también el comité puede recibir comunicaciones, ¿no?, relacionadas con posibles vulneraciones, incumplimientos de los estados partes en el marco del Acuerdo de Escazú, así como elaborar observaciones generales sobre la interpretación del acuerdo. Eso es importante. Y acá les dejo el enlace de la página del comité donde pueden encontrar justamente el formulario, ¿no?, para enviar las comunicaciones frente a posibles violaciones del acuerdo de Escazú de sus países, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que vean también el acuerdo de Escazú como una oportunidad, ¿no?, para exigir el respeto, pues, de sus derechos y fortalecer la gobernanza territorial y contribuir a la protección de la Amazonía y de las futuras generaciones. Gracias.